Mira, yo pienso que la capacidad que tenemos para cuidar el ambiente es la misma capacidad que tenemos para cuidar de nosotros mismos. Huella de carbono. ¿Qué es y cómo nos puede ayudar a las organizaciones? No solamente a desarrollarnos desde el aspecto ambiental, sino también desde el aspecto económico y social. Importante. La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene una organización en un año específico. Si hablamos de los gases de efecto invernadero, estamos hablando de 6, los estipulados en el protocolo de Kioto y también el estipulado en la enmienda de Doha. El protocolo de Kioto es el CO2, el metano tan presente en el tema del gas natural. Ahí hay una observación, ¿no? Muchos piensan que al usar el gas natural le estamos reduciendo los gases de efecto invernadero o la huella de carbono, y eso no es así, dado que el gas metano, que es el principal componente del gas natural, pues tiene una relevancia superior a, por ejemplo, el CO2. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en diferentes videos. Habíamos mencionado el CO2, estábamos mencionando el metano, estábamos mencionando el óxido nitroso, al hidrofluorcarbono, a los perfluorcarbonos, al hexafluoruro de azufre y, por la enmienda de Doha, al trifluoruro de nitrógeno. Listo. Una vez que ya sabemos esta información, ¿cómo la podemos implementar en nuestras organizaciones? Primero, entendiendo algunos conceptos básicos, ¿no? El primero es el límite organizacional. Nosotros podemos implementar acciones referentes a nuestra gestión de huella de carbono, pero sí y solo sí si conocemos los límites de nuestra organización. En este caso vamos a utilizar el enfoque operativo. Si es que la empresa que quiere calcular su huella de carbono dicta políticas operativas e implementa estas políticas operativas en esas actividades, pues la organización tiene el deber de calcular y gestionar esa huella de carbono. Por el contrario, si es que una empresa, si bien dirige una organización, pero no implementa o no tiene la capacidad o no tiene la potestad de implementar políticas operativas en esa actividad, no es llamada a o no tiene el deber de calcular su huella de carbono. Otro aspecto importante es el año base, ¿no? Tenemos que tener en cuenta desde el primer día del año base, por ejemplo, si es que es del 2020, el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. No es que si yo empiezo a hacer mis actividades de cálculo de huella de carbono en julio del 2020, lo voy a terminar en julio del 2021. No, así no funciona, ¿no? Y la otra definición que también tenemos que entender son los alcances de este cálculo de huella de carbono. El cálculo de huella de carbono, como mínimo, debe tener hasta el alcance 2, ¿no? Pero lo que se recomienda es que el alcance sea hasta 3. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con el tema de alcance. Los alcances para calcular la huella de carbono de una organización son 3, ¿no? Los cuales se dividen en dos grandes grupos: emisiones directas y emisiones indirectas. Las emisiones directas son de alcance 1 y las emisiones indirectas son alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 son las emisiones directas de la organización, todas las actividades que plantea o opera la organización. El alcance 2 es el consumo de energía eléctrica básicamente que tiene la organización, y el alcance 3 son todas esas emisiones indirectas dadas por ejemplo por los vuelos de avión, dado por ejemplo por la participación de los proveedores en la actividad de la organización, en el uso de papel, en la disposición de residuos sólidos y una serie de puntos que tienen que ver con este alcance 3. Normalmente este es el alcance que más dolores de cabeza nos causa porque a veces no tenemos información o no tenemos cómo evidenciar. Felizmente siempre hay una alternativa que podamos implementar dentro de la gestión de huella de carbono. Una vez que nosotros hayamos calculado la huella de carbono, si seguimos el sistema de reconocimiento de huella de carbono Perú, estamos hablando como primer paso el cálculo de huella de carbono, luego la verificación de huella de carbono, luego la reducción de huella de carbono y luego la compensación de huella de carbono. No es un ciclo donde nosotros vamos a participar como organización para, a través del cálculo y la gestión de huella de carbono, lo que no podamos reducir lo podríamos compensar,
¿no? A través de, obviamente, proyectos MDL o proyectos Red+, ¿no? Autorizados también dentro del sistema. Bueno, por este tema de la compensación, en la COP26 se están planteando algunas estrategias para poder llevar a cabo, dado que en las últimas COP no se había llegado a un acuerdo correspondiente a, por ejemplo, los mecanismos de desarrollo limpio, no se había determinado una contabilidad, cómo se va a desarrollar. Si bien se había dicho qué, no se había dicho el cómo, y ese cómo es muy importante para poder implementar un sistema que nos permita, ¿no?, de forma firme y coherente, una progresiva reducción de gases de efecto invernadero y gestión de huella de carbono, básicamente. Ahora, no solamente la huella de carbono tiene que ver con un tema ambiental. Cuando tú reduces tu huella de carbono, tú también estás indirectamente planteando alternativas de mejora para tus procesos productivos. No es algo que tú reduces tu huella de carbono, ok, qué bonito, sí, somos verdes, nos ponemos nuestro polito, nos sacamos la foto. No es así. Cuando tú realmente buscas una eficiencia en tus procesos o tienes una producción más limpia, realmente puedes ahorrar en dinero. En algunas organizaciones, de acuerdo a algunos estudios que hemos hecho, se puede ahorrar, por ejemplo, al menos $500,000 en una gestión óptima del combustible. ¿Y eso implica un cambio de matriz energética? No necesariamente, no necesariamente, pero sí progresivamente vamos a tener que llegar a eso, pues existen alternativas que progresivamente nos pueden ayudar a reducir la huella de carbono y también a reducir nuestros gastos operativos, ¿no? Y en el tema social, ¿cómo contribuye ese tema de la huella de carbono? Fácil. Cuando nosotros incluimos a las partes interesadas dentro de nuestro sistema de gestión, ya hemos dicho que ese tema de huella de carbono se puede insertar muy bien a un sistema de gestión, por ejemplo ISO 14001, donde podamos identificar antes de, por ejemplo, gestionar la huella de carbono a las partes interesadas. Y si es que nosotros incluimos a esta comunidad, ellos van a entender con un proceso de comunicación óptimo, ellos van a entender cómo es que no solamente se puede aplicar estas medidas dentro de la organización, o en las 4 paredes de la organización, o municipalidad u otra entidad, sino que adoptar esos principios desde su comportamiento diario, su comportamiento cotidiano, como su alimentación, como su disposición de residuos, como el uso de papel, como el uso del agua, cómo el uso de su movilidad puede contribuir a acelerar el cambio climático y no controlarlo. Entonces ahí estamos uniendo las 3 aristas de desarrollo sostenible: ambiental, económico y social. Entonces la huella de carbono es una herramienta que nos permite, pues, unir de manera óptima estos pilares de desarrollo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, hasta a nivel familiar. Soy Fran Monja Mesa y no te olvides que cuidar tu mente es cuidar el ambiente.